La niña Juana es la historia de una santa que vivió aquí, muy cerca de nosotros, en Cubas de la Sagra. Hoy es la protagonista de nuestro 49 o más, de la mano de María Vallejo Nájera. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos en 49 o más y en esta ocasión les proponemos otra vez un libro interesante con una historia realmente sorprendente de una santa, además una santa que, como les decía, ha vivido aquí, muy cerca de nosotros, ¿no? Nos acompaña, como siempre, para comentar este libro, para presentarles este libro, un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos con una santa que es de reconocer que después de 15 años, pasando por ese lugar todas las semanas, podría decir algunas veces, muchas veces. Tú tienes más delito que muchos de los que estamos por aquí, ¿eh? Lo mío es casi imperdonable. Pasando por allí, entrando, no sabía la historia hasta hace un mes que me decidí a leer este libro de María Vallejo Nájera, natural de Madrid, nació en el año 1964 y tal vez licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense y tal vez una de las autoras españolas más leídas por su narrativa, dice, estilo fresco, vivo y ágil. Ha escrito varias novelas, entre ellas Un mensajero en la noche, Luna negra, El patio de silencios, Mala tierra, El castigo de los ángeles y La nodriza. Y de hace un par de libros se ha, podemos decir, especializado o ha llegado a las librerías religiosas a través de, ella lo llama en el prólogo, Los misterios de espiritualidad. Y tiene dos libros muy curiosos, uno que se titula Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio, y Cielo e infierno, verdades de Dios. Además de, yo recomiendo en YouTube, podemos encontrarnos una conferencia suya donde narra sus viajes a Medjugorje, su conversión. Yo creo muy interesante, independientemente del lugar donde se encuentra con María, es el testimonio que ella da. Ya digo, una autora no solamente a nivel literario, sino también a nivel espiritual, de las más potentes que podemos encontrarnos hoy en día y que nos ayuda a descubrir esto que algo hemos tenido tan cerca en nuestra vida. Sí. Bueno, pues vamos a acercarnos a la niña Juana. En primer lugar, fíjate, el libro y lo que es la historia arranca de una manera, podríamos decir, un tanto rocambolesca, ¿no? Un poco de película, ¿no? Ella se sirve de una historia que es el trama, que va a dar pie a narrar la historia de Inés, en primer lugar, y luego de Santa Juana. En primer lugar es Tomasa, una señora que trabaja hacía muchos años en casa de doña Elena del Moral, y esta persona es asesinada. Estamos hablando de Madrid. De Madrid, sí, efectivamente, por la calle Serrano. Ella, una mañana, pues va a realizar su trabajo en el servicio doméstico y se encuentra que su señora ha sido asesinada. Ella misma va a recibir un golpe, casi también ella es asesinada. Gracias a Dios se salva y va a contárselo todo a una supuesta tía suya, Sor Tránsito, de 90 años, que está de religiosa en el monasterio de Cubas de la Sagra. Y ahí, a raíz de encontrarse con su tía, a la cual ha ido a visitar muchas veces, y de narrarle pues ese asesinato de su jefa, pues ella empieza a contarle en esas entrevistas, ella lo fecha en enero del año 2016, pues todo lo acontecido en el siglo XV en Cubas de la Sagra con Inés y con Santa Juana. No vamos a desvelar la trama paralela, claro, porque yo creo que es muy interesante, es una historia de asesinatos, yo creo que es, bueno, de policías, yo creo que no vamos a desvelar quién fue el asesino final y por qué intentaron asesinar a Tomasa. Nosotros vamos a centrar en lo que es la vida de Inés y lo que es la vida de Juana. Vamos, por tanto, pues ahí, ¿no? Con quién es esta Inés. Es nuestra primera. Vamos a hablar, como tú has dicho, de dos protagonistas, podríamos decir. Primero Inés. ¿Quién es esta Inés? Para que nos situemos, estamos hablando del monasterio de Cubas de la Sagra. Algunos, ella, bueno, en Vallejo Nájera. Y para quien no se sitúe todavía mucho, Cubas de la Sagra, estamos hablando de pues, una zona aquí en Toledo, digo, para quienes no sitúen mucho Cubas, ¿vale? Es una zona, claro, nosotros lo que vimos en la Sagra... Que para ti, que eres vecino, es... limita con Ujena, luego ya vamos a decir con Illescas. Limita es al sur de Madrid, al norte de Toledo. Cuando lo que vamos a narrar, estos acontecimientos del siglo XV, no olvidemos que eso pertenecía a la diócesis de Toledo. Por eso van a aparecer aquí algunos arzobispos o cardenales de Toledo relacionados. Ella, María, llega a apostar, a decir que es un monasterio tan importante como lo puede ser Lourdes en Francia.
Es un monasterio que las apariciones que vamos a ver, vamos a hablar de ellas, están refrendadas por el propio cardenal Cisneros, que estuvo allí en Cubas. De lo que había, no olvidemos que por aquí pasaron los franceses, que destruyeron parte del monasterio, se vivió la desamortización de Mendizábal, se vivió también la guerra civil, y gracias a que en el año 1789 Fray Joaquín Díaz Bernardo copió todos los archivos que allí se tenían y se pudieron conservar aquí en el Archivo Diocesano de Toledo, gracias a eso. Entonces nos situamos un poquito de historia en aquella España, que dice que estaba en guerra no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Hablamos de que cuando empieza Isabel la Católica tenía 23 años, hablamos de esas guerras por llegar al trono, no nos vamos a detener, y hablamos de Cubas de la Sagra. Ella dice que era un pueblacho pobre, que vivía simplemente de la hortaliza, era un pueblo muy pequeñito en aquella época. Y allí nace Inés Martínez Sánchez. Inés Martínez Sánchez nace y al tener la edad de 12 años, un día va a recibir la gracia de una primera aparición de la Virgen. Ella se dedicaba a cuidar los cerdos de su padre. Y entonces era una persona piadosa, una persona que rezaba el rosario y en cierto día va a cuidar los cerdos, como decimos, de su padre, y recibe una primera aparición de una señora que le habla y le manda algo. Ella lo cuenta a su familia, por miedo no se dice nada más, y va a recibir después una serie de apariciones posteriores a esta primera. ¿Debido a qué? Pues ella en esa primera aparición va a recibir una revelación de la Virgen y va a decir que la gente tiene que confesarse y tienen que enderezar sus almas, y va a anunciar algo que en aquella época era normal, que era una pestilencia, ya dice pestilencia, bastante grande. Y ahí empieza un poco la vida de Inés. Y lógicamente es fácil de aventurar que tras esos primeros momentos, esas dos apariciones primeras, una niña, familia humilde, rápidamente se encuentra la contestación y quizá pues reticencias incluso por parte de la autoridad eclesiástica en concreto de ese momento, ¿no? Que cuesta creerse un poquito la historia que esta niña relata. Tal vez no haya dicho el año, el 3 de marzo de 1449. 3 de marzo de 1449. Esa es la primera. La primera. Va a ser todo en el mes de marzo. Inés tenía entonces 2 añitos. Como tú dices, va a encontrar esa reticencia. En Toledo gobernaba, ¿no? Estaba al frente de la diócesis el obispo Carrillo, que él va al final de la vida, va a refrendar estas apariciones y él va a dar como el visto bueno. Entonces ella lo pasó mal porque no la creían al principio, y entonces las autoridades eclesiásticas la realizan un exhaustivo interrogatorio, y entonces un domingo, el día 9 de marzo, un domingo, es enviada de nuevo a los prados, a una zona completamente llena de ciruelos, tal vez la portada por eso viene así dibujados, es enviada con su padre Alfonso y su hermano Juan. Allí va a recibir una aparición muy importante en ese domingo. Su padre va a la iglesia y se queda con su hermano. En ese momento se extravía un cerdo, bueno, y se le aparece, dice que aquí la autora dice, aquí hay 100 folios que narran esta cuarta aparición. Dice, es un poco enredada, dice la autora, pero se recoge esos 100 folios. Se le aparece la Virgen y ella va a la iglesia, están todos rezando, era un domingo, y allí, pues bueno, le pide una señal. Ella le pide a la Virgen, Inés, una señal. ¿Para qué? Para que ellos me crean de que realmente se me ha aparecido la Virgen. ¿Y cuál es la señal? Algo muy curioso, se quedan pegados 4 dedos de la mano e inmóvil el brazo. Y con esa señal, pues va a la iglesia, ellos salen de la iglesia, se van detrás de ella, y hay un momento en que ella, ese mismo día, se les vuelve a aparecer la Virgen, y en el suelo, ellos salen de la iglesia con cruces, clava una cruz en el suelo. ¿De acuerdo? Ese lugar hoy puede verse, sí, ese lugar donde está la cruz, que tiene una inscripción en el suelo, se conserva hoy. Sí, el lugar exacto donde puso esa cruz, ahí lo tenemos, es el lugar donde ella, aquel día de marzo del año 1449, el 9 de marzo, ahí pusieron esa cruz, ¿de acuerdo? Entonces ya la gente le creyó. Y bueno, y dice, con las manos pegadas, los dedos pegados y el brazo paralizado, tienes que marchar al lugar más importante, me permito decirlo, de aquella época que había en toda España de culto a María para quedar curada, que es Guadalupe. Guadalupe está exactamente a 180 kilómetros de Cubas de la Sagra. Y mira por dónde se tardaban a un buen paso 5 días. Salen un lunes,
y mira por dónde, Inés se pone enferma la primera noche y tienen que pernoctar en un lugar conocido que es en Ujena, en casa de un tal Juan Fernández. Allí se hospeda Inés y el resto de personas de la comitiva que la acompañaba en casa de Alfonso Martín Carnicero. Alfonso Martín Carnicero. Este hombre tenía un gran dolor de muelas y aquella noche, cuando ya era insoportable, se acerca a la casa del vecino de Juan Fernández, digo vecino, porque si Ujena hace 40 años tenía 300 habitantes, en aquella época creemos que menos incluso, va a visitar a Inés, la besa la mano y rápidamente queda curada. Al día siguiente, el martes por la mañana, retoman esa peregrinación hacia Guadalupe. Para que nos hagamos una idea, entonces allí eran frailes jerónimos. Después de la desamortización llegaron los franciscanos. Había más de 100 frailes. Era el centro religioso, no olvidemos que allí se bautizaron las primeras personas que llegaron de América, con Colón, y también un centro de sabiduría. Al llegar, pues los frailes intentaron despegar la mano, los dedos de la mano de Inés, sin conseguirlo. Allí se hospedó, llegaron el viernes a las 3 de la tarde, con lo cual 180 kilómetros, vamos a decir 175, en 4 días ya se las pudieron andar bien. Llegaron allí y Inés quedó curada en su cuarto. Los frailes no se lo explicaron, volvió otra vez a Cubas de la Sagra y en el puerto de Arrebatacapas se encuentran allí que una persona tenía un ataque al corazón y Inés reza por ella y se obra el milagro. Con lo cual, desde el primer momento ya vemos que la vida de Inés va a estar completa de milagros. Llega aquí a Cubas de la Sagra y un poquito después, al mes siguiente, a los días, el 7 de abril del año 1449, Carrillo ratifica, el obispo de Toledo, ratifica como cierta esas apariciones. Ella, Inés, llega a ser rápidamente un grupo de personas, de cubas, de chicas, deciden unirse a Inés y hacen un beatario que daría luego lugar al monasterio después. Entonces ella es elegida como abadesa de aquel incipiente monasterio, lo pasa muy mal, la trata muy mal, envidias que tienen. ¿Cómo sería la cosa? Que también el final de la historia de Inés es muy curioso, que había un albañil trabajando allí. El albañil, al darse cuenta de que Inés pues vivía llena de envidias por parte de sus compañeras y tal, pues decide pedirle matrimonio. Inés acepta y de allí se marchan. Y se marchan a Zamora. Este es un poco el final. El final de la vida de Inés, efectivamente. En las Clarisas de Zamora. En las Clarisas de Zamora. Bueno, Inés se marcha a Zamora, ella se casa con este albañil, tienen 2 hijos y mueren. En aquella época, vamos, antes de la gran pestilencia, mueren de una de esas pestes. Y al final ella pues termina en las Clarisas de Zamora sus últimos días y en paz, y en fe y en paz, termina diciendo María. Esa es un poquito la primera parte del libro, que es la historia de Inés, y eso va a dar lugar a esa segunda parte. Bueno, y ahora vamos ya con la historia de una segunda parte de Juana, como tal, de la niña Juana, que también tiene unos inicios en un lugar muy cercano a nosotros también, de aquí. Sí. Y que es Sagra también. Sagra. La niña Juana, dice María, es la más bendecida en sabiduría y en milagros de toda la España del siglo XV. La más bendecida, con lo cual estamos casi en la puerta del siglo de oro, que es muy importante lo que allí se vivió. Entonces, Juana, su madre, se llamaba Catalina Gutiérrez y había nacido en un pueblo que se llamaba entonces Azaña. Ese pueblo se cambió el nombre relativamente hace poco, el siglo pasado, y se denomina hoy en día Numancia de la Sagra. Pues el 3 de mayo del año 1481 nació en Numancia de la Sagra Juana. Su madre, ya curioso el dato, desde que estaba embarazada recibía visiones de la Virgen. Y al poco tiempo de nacer, a los pocos meses de nacer, pues Juana cae enferma. Y su madre hace una promesa. Si mi hija se pone bien, vamos a ir en peregrinación a Cubas de la Sagra, donde la Virgen se había aparecido hace unos años, a Inés. Su hija se pone bien, ¿y qué sucede? Que no hacen la peregrinación. Avanzan los años y cuando ella tiene 4 añitos nada más, vuelve otra vez a caer enferma. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hacen en esa segunda vez? En vez de ir a cumplir la promesa, no hace otra cosa que marcharse a la ermita de San Bartolomé. En Añover de Tajo, que supongo que tú la conocerás. Sí. Se puede visitar hoy, existe. Ahí tienes. Pues esa es la ermita donde van y queda curada. No queda ahí la cosa. Llevamos ya 2 curaciones, con meses y con 4 años, y al poco tiempo, pues resulta que ella, bueno, en la ermita de San Bartolomé hay un chorro de agua, puso las manos y se curó. Pues al poco tiempo se cae una borriquita, y mira por dónde ya la dan como muerta.
Se acerca al sacerdote con el portaviático y luego narrará ella que cuando el sacerdote le estaba dando, ungiendo, ella vio al niño Jesús con un manojo de albahaca en su mano y quedó, era un hecho místico de los muchos que va a tener Juana, y quedó por tercera vez curada. Su madre, cuando ella tenía simplemente 7 añitos, pues cae enferma y fallece, y es ahí cuando ella ya decide cumplir la promesa que había hecho su madre de peregrinar desde Cubas de la Sagra, desde Numancia, Azaña entonces, Numancia hoy, a Cubas de la Sagra. Sí. No, te iba a decir que has hecho mención a un hecho místico, y es que hay un momento en la historia del libro en el que María se detiene a contar precisamente una de las experiencias místicas potentes, yo creo, que se dan en Juana, ¿no? Muy similar a otras que conocemos, por ejemplo, de santas, como Santa Teresa, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Estoy pensando en los desposorios, ¿no? Los santos desposorios, ¿no? La elevación del alma, ¿no? María cuenta también cómo esto lo vive Juana, ¿no? Sí, ella desde pequeña ya tenía esa inclinación. Entonces, con 15 añitos decide ir allí y su padre decide casarla con un señor de Illescas, que se llamaba Francisco Loarte. Ella se niega y una noche sale vestida de hombre y sale desde Azaña, los 14 kilómetros, hacia Cubas. Dice que fue la peor noche de su vida. Y es ahí cuando ella decide, oró delante de la cruz, se le apareció la Virgen otra vez a ella y decide hacerse religiosa. Y ahí con 15 años entra en aquel beatario que había fundado Inés con otras chicas. Y es ahí donde va a recibir cantidad de gracias místicas, como es esta que hablaba de los desposorios. Allí, el 3 de mayo, del año 1446, Juana va a tomar los hábitos, va a tener varios oficios, va a ser en primer lugar ayudante de cocina, va a ser también ayudante de sacristía, con lo cual aquello la va a traer cantidad. Ya empiezan las hermanas a raíz de estos desposorios místicos, que tendrá poco después, pero a raíz de toda su vida espiritual va a tener muchas envidias, va a ser enfermera, y aquí simplemente con rezar y va a curar a las hermanas. Todo esto va a despertar en ella envidias, enemistades, y entonces ella en muchas ocasiones hablaba con el ángel de la guarda y esos desposorios místicos que hacía. Incluso después va a recibir algo que han recibido pocos santos en la historia, que son los estigmas. Va a recibir esas llagas de la pasión de Jesús, donde las hermanas decían que se olía a flores, a las más bellas flores, ese olor de Jesucristo en ella. Toda su vida marcada por ese halo de misticismo. Otra de las experiencias también propias solamente de muy pocos santos, yo creo, el don de la bilocación. Por ejemplo, cuenta María que también se le concedió este don. Estaba enferma doña Ana de Manrique, en Madrid, que era una amiga de la esposa del emperador Carlos V. Carlos V, Cisneros, el Gran Capitán, Hernando Colón. Son personajes todos que han aparecido por aquí en alguna ocasión. Pues todos ellos aparecieron por Cubas de la Sagra. Incluso algunos se atreven a decir que alguna santa durmió en Ujena, camino tal vez hacia Cubas o hacia Toledo, no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que Inés durmió en Ujena. Entonces ella pues recibe todas el don de la bilocación. Doña Ana de Manrique está enferma en Madrid, ella se la ve en Madrid visitando a esta señora y al mismo tiempo estaba con una fuerte artritis, que va a ser lo que le lleva a fallecer en cama en Cubas de la Sagra. Ese don de la bilocación, que igual que los estigmas reciben los grandes místicos. Sí, ciertamente es, como ya decíamos, ¿no? una historia verdaderamente sorprendente, ¿no? Estamos ya o entramos ya en un momento, digamos, final de la historia de Juana, también un momento complicado, ¿no? Que han sufrido, a mí me recuerda esto pues a la historia de muchos grandes santos, ¿no? Las envidias, ¿no? Las envidias de los tuyos. Es algo que le va a pasar a Juana también, ¿no? Esto es tremendo cuando lo cuenta María. Ella es elegida abadesa el 3 de mayo de 1509, entonces ahí va a empezar un gran martirio, la primera parte. Al principio, pues sí, ella es abadesa, la gente, los primeros años transcurrieron, podemos decir, tranquilos. Incluso ahí habla de un milagro también. Es que, para que nos hagamos una idea, hay constatados y reconocidos 61 milagros de ellos. Y hay uno muy curioso de un señor de Illescas. Se cae, queda como muerto y 80 personas, para que veamos el testimonio de 80 personas, le llevan, y Illescas ya está mucho más cerca de Cubas que
podríamos hablar, bueno, en torno a unos 5 kilómetros, le llevan allí para que ella le reaviva. Habla del reavivimiento de este chaval. Y Juana reza y como le resucita. Entonces, ese milagro es importante en esta época, como también el milagro de los comuneros. Hablamos antes de que España estaba convulsa, las guerras, llegan los comuneros, oyen de que van a llegar al convento, ella decide decir a las monjas, vámonos a la capilla a rezar. Rezan y los comuneros huyen despavoridos de allí. Pues todos esos milagros va a llevar a que la madre vicaria, supongo que será la segunda de a bordo, va a despertar en ella esos celos, incluso la tilda pues de ciertas cosas que no muy conforme a la fe, y va a recibir azotes. ¿Por qué? Porque también ella fue la primera mujer párroco. El cardenal Cisneros la nombra párroco de Cuba, no con la potestad de decir misa, no, pero sí de poder elegir al sacerdote de Cubas de la Sagra. Yo creo que algo inédito. Entonces todo esto crea esos recelos, ella va a ser azotada, donde va a sufrir no solamente por fuera, sino también su alma. Habla ahí María de eso, de cómo ella sufre internamente a ser ese rechazo. Poco después, la madre vicaria cae enferma, se da cuenta de que va a pedir un milagro, ella misma, un milagro a Juana. Juana obra el milagro, la madre vicaria vive, se exana, y entonces reconoce humildemente a la vicaria todo lo que había hecho pasar, y a partir de entonces ya no vuelven otra vez a fustigar, podríamos decir, a poner entredicho. Porque a todos estos males, digamos, psíquicos, por decir, ¿no?, se unen los físicos. Sí, ella es artrosis que la va a postrar en cama, fuertes dolores, y va a ser lo que al final pues terminen con su vida. Eso es artrosis, Antes de terminar, yo creo que había, ellas, claro, ya entran en una fase terminal, y las hermanas le piden una señal. Bueno, queremos un recuerdo, más que una señal, recuerdo tuyo. Entonces ella decide, entraba muchas veces en éxtasis. Bueno, vamos a reunir todos los rosarios que podamos. Hoy en día abrimos un cajón de nuestra casa y tenemos 2 rosarios o 3, los que sean. Incluso los chavales los llevan colgados al cuello, los cantantes, futbolistas y demás. Entonces era difícil. Entonces recogen una cantidad de rosarios, los guardan en una arqueta. Y Juana le dice, no abráis, le da la llave a la hermana mayor, dice, no los abráis hasta que yo deje de entrar en éxtasis. Entonces Juana entra en éxtasis, aquello no se pasaba, las monjas no aguantan y abren la arqueta, y resulta que no había ningún rosario. Juana sigue en éxtasis, vuelve y dice, bueno, ¿qué ha pasado? Nada, hemos abierto la arqueta y no había ningún rosario. Y resulta que abrí la arqueta ahora y estaban los rosarios. Juana dice que en ese éxtasis vio como un ángel subía los rosarios a la Virgen. Esos rosarios rápidamente fueron utilizados como a la persona que tocaba los rosarios quedaban curados. Y a María Vallejo Nájera, de aquellos rosarios primitivos, todavía quedan algunas cuentas. Las hermanas de Cubas de la Sagra le han regalado ese que estamos viendo en imagen, una cuenta, para que a través de ese, como señal de agradecimiento, por ayudar a difundir esta historia. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Hablamos de Santa Juana. Juana no es santa, a pesar de haber 61 milagros reconocidos oficialmente. No es santa. Entonces, el Papa Francisco ha abierto ahora, hace poco, pues otra vez la causa para declararla venerable, como primer paso para luego beata y luego santa. Entonces, por eso, en esa señal de agradecimiento, María tiene el privilegio de contar con unos de aquellos primeros rosarios, porque cuando llegaron los franceses saquearon la tumba, se llevaron todo lo que la tumba. En la guerra civil se quemaron los restos de Santa Juana, queda muy poquito, donde pues, están colocados en una urna que vemos ahí, con lo poco de los restos que nos quedan. ¿Cómo lograron saber que estaba ahí? Dice, cuando las hermanas pasó la guerra, la contienda, salía un olor de una cierta parte del campo, y ahí junto a una tapia escarbaron y se encontraron los restos que están en esa arqueta que vemos. En fin, bueno, hasta aquí, Antonio, una historia realmente sorprendente, muy interesante, que María Vallejo Nájera se ha dedicado pues a dejarnos en este libro, ¿no?, que es el que hoy recomendamos, ¿no?, Niña Juana. Vamos a terminar, amigos, nuestro 49 más, y lo hace Antonio con un párrafo que ha escogido de este libro que hoy les proponemos. Bueno, vamos a, evidentemente, uno de los muchos milagros que nos narra María en este libro, que yo creo que es un pecado no haber conocido antes esta historia, y yo creo que es, para los que vivimos en Toledo y en la zona de la Sagra, pues algo necesario la lectura de este libro para adentrarnos en la historia de esta gran santa y mística del siglo XV. Pues verá, uno de los milagros más asombrosos le sucedió a Juan del Río, trabajador brutote y fornido, a quien le pilló una mañana una brutal crecida de las aguas del río Jarama.
iba el hombre en carreta tirada por mulas, y fue tal la tromba de agua que le pilló de rasero, que salió allí abajo revuelto entre el trigo echado a perder que transportaba las mulas y el carro. Ya se ahogaba cuando Sor Juana, que estaba a 4 leguas del suceso, sintió en su corazón una fuerte punzada. Se encomendó a su ángel custodio, quien de inmediato se le apareció explicándole lo sucedido y urgiéndola para que rezase con fuerza. Así lo hizo la abadesa, suplicando a sus compañeras franciscanas que le ayudasen a la empresa, y vaya si oraron. El milagro sucedió al poder salir ileso Juan del Río, las mulas y hasta la carreta, que todo fue recuperado sin problema. Del trigo, en cambio, nada se pudo hacer. Hombre, sería el colmo, tía, ya, pero mira, Tomasiña, que luego todos los testigos explicaron lo que vieron, el peligro tan grandísimo que había pasado Juan del Río y lo increíble del desenlace. Y en el convento, bien que anotó todo Sor María Evangelista. Gracias a poder comparar luego una versión y otra, supieron que en efecto Sor Juana había tenido una revelación perfecta y real de lo acontecido.